Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Hay algo que muchos de nosotros podemos estar sintiendo en este momento, y es que hay muchas cosas cambiantes y poco claras en la relación entre Estados Unidos y China. Tanto es así que cuesta ver cuál es el objetivo de cada país, si realmente son adversarios, quién está actuando bien o mal, o si todo es simplemente un juego político para darnos algo en qué pensar mientras los gobernantes llevan otra agenda de fondo apartada del ojo público. La cuestión es que probablemente Estados Unidos sea el país que más llena titulares en esta lucha contra el régimen chino por ser su contrincante más fuerte y la primera potencia del mundo, lugar que quiere ser tomado por el PSC. Pero no es el único país que está despertando a las amenazas que representa China sobre las libertades de todo el mundo. ¿Y por qué de todo el mundo?, se preguntarán. A lo mejor hasta piensan que es una exageración, pero ¿realmente lo es? En la historia de nuestro canal, con muchos años de noticias y testimonios de primera mano a nuestras espaldas, estamos seguros de la respuesta a esta pregunta. Estamos seguros de que China, o mejor dicho, el Partido Comunista Chino y sus ansias de expansión es verdaderamente una amenaza para todo el mundo libre. Y la historia no hace más que demostrarlo. Tenemos los ejemplos del Tíbet y más recientemente el ejemplo de Hong Kong. Y lo que le pasó a estos dos territorios es lo mismo que podría pasarle a Taiwán en un futuro cercano. Y después de Taiwán, ¿cuántos países se quedarían totalmente condicionados a la China comunista? Recordemos que el PSC impone el ateísmo y el materialismo, y en la cultura que transmite, donde en apariencias hay libertad de comercio y desarrollo, se atacan los aspectos más fundamentales de lo que nos hace seres humanos, empezando por nuestras libertades básicas. Ahora bien, sabemos que llegar a ver estos detalles y encontrar un hilo conductor que los conecte es muy difícil viendo noticias en los medios convencionales, sobre todo sabiendo que muchos de los medios más poderosos de una u otra manera tienen vínculos con China, ya sea por acciones, por cuotas de mercado, etc. Pero este justamente es nuestro elemento de valor. En China en Foco no solo informamos sobre lo que pasa en China y en el escenario internacional con China de forma totalmente independiente, sino que también les ofrecemos esa punta de hilo para que ustedes mismos tiren de la madeja. Pero presentar las noticias de esta forma y hablar a fondo sobre el Partido Comunista Chino y sus ambiciones nos costó muchísimo a todo nuestro equipo. Y el mayor costo es estar separados de ustedes, nuestro público, debido a la censura y la desmonetización, que como podrán suponer reducen drásticamente nuestro alcance y nuestra dedicación. Aún así, por amor a esta tarea, todo lo que hacemos lo ofrecemos de forma gratuita y desinteresada, dando lo mejor de nosotros. Pero también nos gustaría que sepan que dejamos la puerta abierta para que, si lo desean y si está dentro de sus posibilidades, puedan ayudarnos y darnos su apoyo por medio de una suscripción en Patreon de solo $5 mensuales. Con estos $5 ustedes se convertirán en nuestros mecenas y en el motor de este programa. Y para nuestros amigos que ya se suscribieron, Pedro P., Mario Hidalgo, María Clara Martínez y Chicharra Estudio, de todo corazón, muchísimas gracias. Tenemos la esperanza de que muchos más se sumen a nuestra familia. Todos están invitados. Pueden hacerlo ingresando en el primer link que dejamos en la descripción de todos nuestros videos. Empecemos con el resumen semanal. Uno de los acontecimientos más destacables que ocurrieron esta semana tiene que ver con Taiwán, una posible invasión a la isla por parte de China y la respuesta a una pregunta de Estados Unidos a sus aliados. ¿Intervendrían junto a nosotros contra China en caso de una guerra? China reclama a Taiwán como un territorio propio, pero el gobierno de la isla rechaza este reclamo y dice que su pueblo es independiente y tiene su propia constitución y libertades. Y ante esto, China prometió tomar la isla por la fuerza si es necesario. Pero la cuestión es que Taiwán es un territorio estratégico, tanto por su ubicación como por ser el principal productor de chips de alta tecnología del mundo. Y si cae en manos del régimen chino, esto podría cambiar todo el panorama mundial. Así que veamos qué respondieron los distintos países a la pregunta lanzada por Estados Unidos.
Washington está presionando a aliados como Japón y Australia para que aclaren su postura en caso de que estalle un conflicto en el estrecho de Taiwán. Al mismo tiempo, Taiwán está reforzando su defensa con sistemas de cohetes avanzados ante el aumento de amenazas por parte de la China comunista. Miremos todo lo que está pasando. El sábado, el ejército de Taiwán comenzó a desplegar camiones blindados con una de sus armas de ataque más nuevas y precisas. Los vehículos con HIMARS, sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, participan en ejercicios militares que se intensifican con el objetivo de demostrar la determinación de la isla de resistir una invasión china. Ocurre mientras el Pentágono insta a Japón y Australia a clarificar qué papel desempeñarían si Estados Unidos y China fueran a la guerra por Taiwán, según un informe del Financial Times del sábado. Eldridge Colby, subsecretario de Defensa de Estados Unidos para Políticas, viene impulsando el tema en conversaciones recientes con funcionarios de defensa de ambos países. Eso es lo que indica el informe, citando a personas familiarizadas con las discusiones. Según el periódico, la solicitud tomó por sorpresa a Japón y a Australia, dado que Estados Unidos no ofrece una garantía absoluta de defensa para Taiwán. Colby publicó en X que el Departamento de Defensa se enfoca en implementar la agenda del presidente que incluye instar a los aliados a aumentar su gasto en defensa y otros esfuerzos relacionados con nuestra defensa colectiva. China considera a Taiwán gobernada democráticamente como parte de su propio territorio e intensificó la presión militar en torno a la isla durante los últimos 5 años. Realizando una serie de intensos ejercicios militares y patrullajes navales y aéreos diarios. Taiwán rechaza los reclamos de soberanía de China y su presidente afirma que solo el pueblo taiwanés puede decidir su futuro. Y Australia dejó en claro que no enviará tropas por adelantado si estalla un conflicto en Taiwán. Esta fue su respuesta ante la presión de Estados Unidos para que sus aliados definan su rol en un posible enfrentamiento con China. Funcionarios australianos afirman que la decisión sobre la participación militar la tomará el gobierno en su debido momento, y no antes. Australia no enviará tropas por adelantado a ningún conflicto, afirmó el domingo el ministro de Industria de Defensa del país. Pat Conroy respondió a un informe del Financial Times que indicaba que Estados Unidos está presionando a sus aliados para que definan su accionar si estalla un conflicto por Taiwán. 1. No participamos en hipótesis. No discutimos escenarios hipotéticos. Y segundo, la decisión de enviar tropas australianas a un conflicto será tomada por el gobierno del momento, no por adelantado, sino por el gobierno del momento. China reclama a Taiwán gobernada democráticamente como parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para llevar a la isla bajo su control. El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, rechaza los reclamos de soberanía de China, diciendo que solo el pueblo taiwanés puede decidir su futuro. Por su parte, Estados Unidos no ofrece una garantía absoluta de defensa para Taiwán, pero viene presionando a sus aliados para que aumenten su gasto en defensa, afirmando que esto forma parte de la agenda Estados Unidos primero del presidente Donald Trump, centrada en restaurar la disuasión. El primer ministro australiano Anthony Albanese enfatizó el domingo que su país está aumentando considerablemente el gasto en defensa. Dijo a los periodistas que Australia apoya el status quo en Taiwán y se opone a cualquier acción unilateral en la región. Queremos paz y seguridad en nuestra región. No queremos ningún cambio en el statu quo. Esa es la posición de Australia hoy. Esa fue la posición de Australia la semana pasada. Esa es la posición bipartidista desde hace mucho tiempo. Albanese habló desde Shanghái al comenzar una visita de 6 días a China que probablemente se centrará en temas de seguridad y comercio, y presenció la firma de un acuerdo entre Turismo Australia y Trip.com Group para promover a Australia como un destino turístico de primer nivel para viajeros chinos. Además de Australia, informes señalan que el Pentágono también está presionando a Japón para que defina su postura sobre la defensa de Taiwán. Entonces, ¿qué otros aliados de Estados Unidos podrían estar en la mira de Washington? ¿Y cuál es su posición actual frente a las crecientes amenazas de China? Comenzamos con Japón, uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en Asia. En respuesta a los llamados del Pentágono para mayor claridad, el ministro de Defensa de Japón repitió comentarios similares a los de Australia.
Dijo que Tokio dará una respuesta basada en su marco legal solo si efectivamente estalla un conflicto. A pesar de la incertidumbre diplomática, la seguridad de Taiwán sigue siendo crucial para Japón. Ambos están ubicados en la llamada primera cadena de islas. Este concepto se considera una barrera estratégica clave para contener la expansión militar china y limitar su acceso al Océano Pacífico. La cadena también controla rutas marítimas vitales para el comercio y el suministro energético de Japón. Al mismo tiempo, la alianza con Estados Unidos está aumentando su preparación en el Indo-Pacífico. El viernes pasado, altos líderes militares de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur se reunieron en Seúl, reafirmando su compromiso de disuadir amenazas de China y Corea del Norte. Japón y Corea del Sur albergan conjuntamente a casi la mitad de todas las tropas estadounidenses desplegadas en el extranjero. Otro aliado clave de Estados Unidos es Filipinas. Estados Unidos y Filipinas están unidos por un tratado que los obliga a defenderse mutuamente en caso de guerra. Filipinas enfrenta frecuentemente tensiones con Beijing por disputas territoriales. Estas tensiones aumentaron luego de que Estados Unidos desplegara su sistema de misiles de alcance medio Tifón en el norte del país en abril pasado. Este sistema, equipado con misiles Tomahawk, tiene un alcance de aproximadamente 1.600 kilómetros, lo que pone gran parte de la costa sureste de China dentro de su radio de acción. Mañana analizaremos a algunos de los principales aliados europeos de Estados Unidos y veremos cómo podrían reaccionar si las tensiones sobre Taiwán provocan un conflicto entre Estados Unidos y China. La presidenta de la Comisión Europea está aumentando la presión sobre China a solo 2 semanas de una cumbre clave. Ursula von der Leyen acusa a Beijing de prácticas comerciales desleales, asegurando que China manipula los mercados globales y excluye a las empresas europeas de su territorio. El martes, von der Leyen fue tajante. Señaló que para que la relación funcione, el comercio debe fluir en ambas direcciones. Si queremos avanzar como socios, necesitamos un verdadero reequilibrio, menos distorsiones del mercado, menos sobrecapacidad exportada desde China y un acceso justo y recíproco para las empresas europeas. Von der Leyen afirmó que aunque Europa mantiene sus mercados abiertos, las empresas europeas están perdiendo terreno rápidamente en China. Advirtió que este desequilibrio está perjudicando a la economía de la Unión Europea. También señaló las causas del problema, la sobrecapacidad industrial china y su efecto dominó en los mercados globales. China no puede depender de las exportaciones para resolver sus desafíos económicos internos. La sobrecapacidad debe abordarse en su origen. No puede simplemente trasladarse a los mercados globales. Ese es el mensaje claro detrás de nuestra investigación sobre los vehículos eléctricos. China inunda los mercados internacionales con exportaciones baratas, desde vehículos eléctricos hasta paneles solares, afectando a industrias clave de Occidente. Y con Europa dependiendo en gran medida de China para bienes críticos como minerales raros, la Unión Europea se encuentra en una posición complicada. El mes pasado, Bruselas bloqueó a empresas chinas de participar en licitaciones públicas para dispositivos médicos por un valor de más de 70.000 millones de dólares. La medida se produce justo cuando Beijing restringe sus propias exportaciones de minerales raros hacia Occidente. Funcionarios de la Unión Europea también señalan que las ofertas chinas están muy por debajo del precio de mercado, lo que genera preocupación entre los fabricantes europeos. Todo esto es una nueva señal de tensión en la relación económica entre la Unión Europea y China, una relación que ambas partes esperan reencauzar en la cumbre de este mes. La reunión entre el bloque y China se llevará a cabo en Beijing el 24 de julio. Como acabamos de ver, la importancia de los chips y de la inteligencia artificial en nuestro tiempo es fundamental. Y se especula con razón que quien domine su producción y adelantos se pondrá a la delantera como primera potencia mundial. Y es por eso que hay una lucha encarnizada entre Estados Unidos y China que le pisa los talones. Pero en esta guerra los chips no son el único plato principal, sino que hay otro llamado tierras raras,
y este plato sí es servido casi exclusivamente por China. Y digamos que es un manjar muy necesario y deseado por todos los países, porque se trata de metales esenciales sin los cuales se viene abajo la industria tecnológica más avanzada, desde el entretenimiento hasta la defensa. Por lo tanto, esta es una carta que China tiene a su favor y no duda en utilizar frente a todo tipo de negociaciones con las grandes potencias e incluso como un arma contra los aranceles de Donald Trump. Así que miremos algunas cosas que pasaron esta semana en relación a este tema. En cuanto a los últimos esfuerzos para romper el control de China sobre las tierras raras, el Pentágono se prepara para convertirse en el mayor accionista de MP Materials, la mayor empresa minera de tierras raras de Estados Unidos. El jueves la compañía anunció que el Departamento de Defensa acordó comprar acciones preferentes por un valor aproximado de $400 millones, asegurando una participación del 15%. El gobierno también se comprometió a invertir miles de millones adicionales en la compañía y a adquirir su producción. Esta inversión federal busca ayudar a la empresa a aumentar el procesamiento doméstico de tierras raras y la producción de imanes. Los fondos respaldarán la construcción de una nueva planta de imanes de tierras raras que abastecerá tanto al mercado de defensa como al comercial. La empresa espera inaugurar la planta en 2028. Además, para proteger la cadena de suministro estadounidense de caídas de precios, el Pentágono también se comprometió a garantizar un precio mínimo de más de $50 por libra para las dos tierras raras más populares. Eso es casi el doble del precio que actualmente ofrecen los refinadores chinos, precios que se mantuvieron bajos durante años y desincentivaron la inversión. Los minerales de tierras raras son componentes claves en todo, desde teléfonos inteligentes y vehículos eléctricos hasta sistemas de armas. China, el principal rival geopolítico de Washington, procesa alrededor del 90% de las tierras raras del mundo, y en respuesta a los aranceles de Estados Unidos, Beijing detuvo los envíos de 7 tipos de tierras raras a Estados Unidos en abril pasado. Esta medida interrumpió la producción de fabricantes de automóviles como Ford y Tesla. A continuación y para terminar, veamos más de cerca a Brasil, el país más grande de Sudamérica y sus relaciones con China y con Estados Unidos. Desde tensas batallas arancelarias con Washington hasta sus ricas reservas de tierras raras, Brasil está captando cada vez más atención global. Pero, más allá de estos temas, muchos se preguntan si las tensiones empujarán a Brasil más cerca de la China comunista. Antes de volar el viernes hacia la zona afectada por inundaciones en Texas, el presidente Trump dijo que podría hablar con el presidente brasileño Lula en algún momento. Eso ocurrió solo unas horas después de que Lula advirtiera en una entrevista televisiva que Brasil buscaría un acuerdo con Estados Unidos, pero no descartaba la reciprocidad. El miércoles Trump anunció el arancel más alto de Estados Unidos hasta ahora, un arancel del 50% sobre productos brasileños a partir del 1 de agosto. Esto se suma a un arancel adicional propuesto del 10% que apunta a todos los miembros del BRICS. Lula respondió prometiendo igualar el arancel estadounidense con uno propio de Brasil. Actualmente Estados Unidos tiene un superávit comercial de más de $7.000 millones con Brasil, pero los expertos dicen que el impacto no será igual. El impacto es mucho mayor para Brasil que para Estados Unidos. En comparación con la economía estadounidense, por su tamaño, el comercio con Brasil no es tan significativo, pero cuando hablamos de Brasil, representa una porción muy sustancial del comercio. Estados Unidos es el segundo mayor socio comercial de Brasil después de China, y los aranceles más altos podrían congelar una gran parte de las exportaciones de Brasil, empeorando su frágil economía. Pero Brasil podría tener una carta importante: las tierras raras. Tiene grandes reservas, pero todavía necesita de China para procesarlas. Brasil posee la segunda mayor reserva de tierras raras del mundo y parte de su producción ya está contratada para exportarse a China. Es probable que esto acerque más a Brasil a China, lamentablemente porque China tuvo, en América Latina, prácticas muy depredadoras, especialmente en temas de préstamos e infraestructura. China ya es el principal socio comercial de Brasil y sus inversiones están aumentando rápidamente.
Tan solo en 2023 la inversión china en Brasil aumentó un 33% con participación en energía, minería, agricultura e infraestructura. Creo que en Brasil se trata sobre todo de influir en la opinión pública, también de lograr que los puertos estén de su lado, pero sobre todo de asegurarse de que necesitan los recursos agrícolas que hay en Brasil. China también coadministra una estación satelital en Brasil bajo un acuerdo del BRICS, lo que genera preocupaciones sobre una posible vigilancia de activos estadounidenses. Y en el plano militar, marinos chinos participaron por primera vez en ejercicios conjuntos en Brasil el año pasado. Los mantendremos informados a medida que se desarrollen las tensiones arancelarias entre Estados Unidos y Brasil. Un cambio en la política hacia China o una estrategia a largo plazo para mantener a Estados Unidos en la cima de la carrera tecnológica. El gigante estadounidense de los chips, Nvidia, reanuda ciertas ventas de microchips a China, apenas unos meses después de que la administración Trump los prohibiera en medio del aumento de tensiones comerciales entre los dos países. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, afirma que la decisión de permitir dichas ventas está ligada a un acuerdo sobre tierras raras con Beijing. Hizo estas declaraciones el martes en una entrevista con CNBC. Veámoslo. En el acuerdo sobre imanes con los chinos, les dijimos que empezaríamos a revenderles, pero recuerden que son chips viejos. Queremos venderles lo suficiente a los chinos para que sus desarrolladores se vuelvan adictos al ecosistema tecnológico estadounidense. Según Lutnick, en las recientes conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, Beijing accedió a suavizar las restricciones a las exportaciones de tierras raras, incluidos los imanes críticos para las baterías de vehículos eléctricos. A cambio, dice Lutnick, Washington levantó las restricciones de exportación de los chips H20 de Nvidia hacia China. Con el visto bueno de Washington, Nvidia afirma que espera comenzar pronto a enviar estos chips al país, su cuarto mercado más grande. Estos chips H20 fueron diseñados especialmente en 2023 para cumplir con los controles de exportación de Estados Unidos que restringen la venta de chips avanzados de inteligencia artificial a China. Lutnick enfatizó que el H20 ocupa solo el cuarto lugar en rendimiento entre los chips de IA de Nvidia, pero las preocupaciones persisten en el Capitolio. Los senadores Elizabeth Warren y Jim Banks instaron el viernes pasado al CEO de Nvidia, Jensen Huang, a evitar relaciones con empresas chinas vinculadas al ejército e inteligencia del país. Huang respondió a CNN diciendo, y cito, "No tenemos que preocuparnos por eso". Beijing se negó a comentar los detalles, pero criticó las restricciones de exportación impuestas por Estados Unidos. Al mismo tiempo, la demanda en China va en aumento. Huang dijo que muchas empresas ya realizaron pedidos de los chips H20, aunque no mencionó nombres de compradores. El martes, el responsable de la IA del gobierno estadounidense, David Sachs, respaldó la visión de Lutnick. Afirma que permitir a Nvidia volver al mercado chino podría frenar los esfuerzos de China por desarrollar su propia industria de chips. Una empresa en el centro de atención es Huawei, el gigante tecnológico chino que el Pentágono califica como una empresa militar china. Por otra parte, China refuerza su apuesta por mantener el liderazgo en la fabricación de vehículos eléctricos. El martes, Beijing anunció nuevas restricciones a la exportación de 8 tecnologías clave para la producción de baterías de este tipo de vehículos. Esta medida podría dificultar que los fabricantes chinos de vehículos eléctricos construyan plantas en el extranjero tras los recientes controles chinos a las exportaciones de tierras raras. Para reducir la dependencia de China en cuanto a tierras raras, Estados Unidos está recurriendo al fondo oceánico, considerando la minería en aguas profundas como una nueva fuente de minerales vitales. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes estadounidense, James Comer, está presionando al Pentágono sobre cómo está implementando una orden ejecutiva del presidente Donald Trump. La orden pide a las agencias federales desarrollar tecnologías para la minería submarina. En una carta al secretario de Defensa Pete Hegseth, Comer dice que Estados Unidos debería liderar este sector para liberarse del dominio chino sobre recursos críticos. Ahora exige una sesión informativa completa sobre los avances del Pentágono. Y eso es todo por hoy en este resumen semanal.
Esperamos que nos acompañen durante toda la semana que viene y no se pierdan nada de lo que está pasando, porque día a día ocurren acontecimientos importantes relacionados con China y prácticamente ningún país se puede escapar a su influencia. Muchas gracias y nos vemos mañana.